están todos? Muy buenas tardes. Comenzamos el programa Amasando la Palabra. Este programa llega gracias a la misericordia, a la fe de nuestro amado Padre que está en los cielos. Hoy en día vamos a tocar el tema de Mateo 16, los fariseos, la confesión de Pedro. Entonces entendieron que no había dicho ya, Mateo 16:13, la confesión de Pedro. Ahora antes vamos de comenzar, vamos a ¿cómo se llama? A ver, con respecto al contexto, ¿no? Hacer una pequeña introducción con el tema que tocamos ayer de Mateo 16, del 5 al 12, la levadura de los fariseos, ¿no? La levadura de los fariseos era que ellos querían ver el señal, ellos querían observar, ver la señal. No les bastaba con el testimonio de mucha gente, de muchas personas que habían visto, más de 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños, que habían visto, es decir, a ciegos ver, a sordos oír, a mancos que no tenían brazo, su brazo nuevamente se regeneró, apareció, como lo quieran llamar, su pierna, cojos, ¿no? Cojos, ¿no? Entonces, eso mismo sucedió con la gente se quedó maravillada y de tal manera se quedó tan maravillada que se quedó 3 días hasta sin comer. Y al enterarse de esto, porque Jesús los despidió a todos, y es decir, Radio Bemba comenzó a transmitir por todos los lugares, esta gente de Bemba, de boca en boca, comenzó, ¿no? Radio Bemba a transmitir, a pasar a los lugares cercanos, a los que no habían ido, a los fariseos, porque los fariseos no habían ido, fueron a buscarlo a Jesús para exigirle señal, para pedirle señal, ¿no? Para pedirle señal, como los papas de la época, es decir, la mafia organizada de la época, los que se sentían los representantes de Dios aquí en la tierra, ¿no? Entonces, y Jesús le dijo, no, tan mal ustedes. Les negó, ¿no? Les dijo que no. Entonces Jesús le dice a sus discípulos que se guarden de la levadura, ¿no? De los fariseos y los saduceos. La levadura, ¿qué? La doctrina, la enseñanza, ¿no? Esa enseñanza que muchas veces ya no cuestionamos, esas enseñanzas que muchas veces lo tomamos por cierto, porque así aprendimos de nuestros pastores, nuestros sacerdotes, de nuestros rabinos, así lo aprendimos y ya no lo cuestionamos, ya no lo razonamos, ya no lo meditamos, simplemente lo tomamos como algo de verdad. Esto es verdad y lo que digan otras personas es decir, está blasfemando, está diciendo cualquier otra cosa. Entonces, pero, ¿no? Esa doctrina que Jesús tenía era nacida del Espíritu de Dios. Y había muchas personas que no entendían esa doctrina de Jesús. Ahí está Nicodemo, ¿no? Le dijo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y uno dice, oye, pero Nicodemo era uno de los mejores, más preparados, de los hombres, uno de los principales sacerdotes. Es decir, ¿cómo es que no entendía lo que decía Jesús? ¿No? ¿Por qué? Porque, es decir, ellos no cuestionan, ellos tienen sus pensamientos, sus creencias, sus enseñanzas de los ancianos, su doctrina de los ancianos, y fueron criados, fueron amalgamados desde muy jóvenes, desde el vientre, desde que eran bebés, escucharon una y otra vez la misma doctrina, una y otra vez, y llega un momento que esas son sus creencias básicas, cosa que ya no cuestionas, que es lo más profundo de tu ser, que son los cimientos de tu conocimiento, que sobre esos conocimientos, sobre esas bases, esas creencias básicas has construido pensamientos, razonamientos, ideas. Es decir, muchas veces se construye sobre la arena. Entonces, ahí podemos ver y podemos visualizar eso, ¿no? Entonces, Jesús en el número 12, ¿no? Pero ellos se sorprendieron y dijeron, nos dice porque no trajimos el pan, ¿no? Entonces, entender a Jesús era complejo. Entender a Jesús era bastante complicado. Los mismos discípulos, ¿no? Pensaban que le estaba diciendo eso porque no traían el pan. Entonces Jesús les tuvo que explicar, ¿no? Detalladamente, ¿no?
En el número 2, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos, de los saduceos, ¿no? Ahora llegamos al de hoy, Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Señalándose al mismo. Ni él utilizaba Hijo de Dios para señalarse a sí mismo. Él decía, a sí mismo se refería como el Hijo del Hombre, un mortal más. Eso es lo que es la frase cultural de la época. Un mortal más, un ser humano, ¿no? Que ha nacido, ¿no? De los genes o eh, de los testículos, ¿no? O de las coyunturas, ¿de qué? De un varón, ¿no? El Hijo del Hombre, ¿no? El Hijo del Hombre, eso es lo que quiere decir, hijo de un hombre es, ¿no? Un hombre, un ser humano, ¿no? El hijo como dice, ¿no? La expresión que dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿El hijo de qué? Del hombre, ¿no? Da a entender, ¿no? Que es otro hombre más. Entonces, él refiriéndose a sí mismo le pregunta a sus discípulos. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, ¿no? Así como Herodes, ¿no? Tenía ese concepto, ¿no? Dice, no, es Juan el Bautista que ha resucitado, por eso en él hay esos poderes, ¿no? Entonces, algunos decían, como Herodes, ¿no? Que era Juan el Bautista que había resucitado. Otros, dice, otros Elías, ¿no? El profeta Elías, ¿no? Que había también vuelto del más allá, ¿no? Por todas las señales y los milagros. La comparación más cercana era Elías. Es imposible que sea otro. Manifestó, Elías manifestó las señales y los milagros, ¿no? También impresionantes, ¿no? Entonces, luego otros, Jeremías o algunos de los profetas. Ya, bueno, pero es alguno de estos profetas, ¿no? En la que Dios manifestaba su gloria, manifestaba su poder, ¿no? Entonces, la gente tenía esos conceptos sobre Jesucristo. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Yo. Ahí está. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, él se consideraba como el Hijo del Hombre, como un hombre más. Y después le pregunta, ¿quién decís ustedes que soy yo? Entonces le respondió Jesús, no, después, en el 16. Mateo 16:16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue Pedro el que le dijo que era el Hijo del Dios viviente. Pero Jesús asimismo se decía Hijo de hombre. ¿Estaría pecando Jesús al negar lo que era? ¿O era una frase cultural para decir soy tan humano, tan mortal como ustedes? Al final, las heridas ocasionadas en cuando fue capturado le ocasionó la muerte como cualquier otro mortal, como cualquier otro ser humano. El hecho de haber crecido delante de Dios y delante de los hombres, haber sido un niño, haber crecido teniendo 12 años, es decir, y había llegado a una etapa madura, era camino a que iba a culminar
Es decir, su cuerpo, si no, vamos a decir entre comillas esto, si no moría en el madero, crucificado, iba a morir de anciano. Porque él mismo reconoció, oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué es? Es débil. Su carne también era débil. Es por eso que él oraba. Si no, él no oraría. Si su carne de él, de Jesús, no era débil, no lo estaríamos viendo en muchos pasajes, yendo a lugares desiertos, al Getsemaní, yendo a orar, a clamar, ¿no? No lo veríamos así. Si su carne no era débil de Jesús, no lo miraríamos yendo a orar, yendo a 40 días, ¿no? 40 días en el desierto. No lo miraríamos haciendo eso. Pero él al afirmar eso, también estaba afirmando sobre su propio cuerpo. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y él oraba, ayunaba, ¿no? Le decía, no, ayunen, este género no sale con ¿qué? Ayuno y oración. Entonces, él oraba y pasaba tiempo con Dios. ¿Por qué? La carne es débil. Y también la carne de Jesús era débil, era un mortal como cualquier otro, ¿no? Porque manifestaba las características de un mortal, ¿no? Entonces, él dice en el 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, no se lo reveló esto, según lo que dice Jesús, no se lo reveló nadie. No se lo reveló Juan, no se lo dijo Santiago, no se lo dijo Jacobo, nadie de ellos se lo dijo, sino él sacó sus conclusiones porque fue a través de quién, de Dios, que le habló, que le dijo esa revelación, que le mostró eso, le permitió ver el reino de los cielos, ¿no? Entonces pudo ver a este mortal como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, siendo el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nunca se proclamó a sí mismo Cristo, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nunca, nunca. Nunca a sí mismo se proclamó como el Cristo. Tú lo dices, ¿no? Le dijo a Herodes. Entonces, en el 10 reveló la sangre de cada sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, una revelación, algo que Dios te muestra, ¿será suficiente? Una revelación, acá Pedro dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y Dios se lo había revelado, pero tiempo después termina negando a Jesús 3 veces, hasta con maldición, dice ahí. Entonces, ¿la revelación es suficiente? No. Acab, un rey pagano, es decir, Dios se le apareció en sueños y le dijo, mujer ajena has tomado. Ahora, ¿qué es revelación? Mostrar algo oculto, algo escondido, algo secreto. Dios no le mostró algo oculto, algo escondido, algo secreto a este Dios pagano. Entonces, este rey Acab tuvo una revelación. En sueños se encontró con el mismo Dios. Y acuérdense que dice, ¿no? Que Dios habló de muchas maneras, de muchas formas, a través de sueños, de visiones, ¿no? Entonces, era Dios el que se lo había revelado al rey de Acab, a un rey pagano.
Y ahí podemos ver que la revelación no basta. La revelación eh, simplemente es parte de, es una invitación para conocer al Dios de la Biblia. Porque la gente puede conocer la Biblia, pero otra cosa es conocer la Biblia y otra cosa es conocer al Dios de la Biblia. Entonces, en el 18 dice, y yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Qué dijo? Que a nadie dijesen, ni él tampoco lo decía. ¿Por qué? ¿Estaría mintiendo Jesús? ¿Estaría ocultando algo? ¿Por qué? ¿Por qué si el mismo Cristo, si él era el Cristo, por qué no decirlo a los cuatro vientos? Si él era el Cristo, ¿por qué no decirlo a los cuatro vientos? Algunos, ¿no? Dicen, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y ni siquiera el mismo Cristo dijo que era hijo de Dios. El Cristo respondía, soy hijo del hombre, soy un hombre más. Entonces ahí podemos ver que hasta Jesús prohibía, les dio un mandamiento. Dice, entonces mandó, en el número 16:20, mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. Mandó. ¿Qué hizo? Les dio un mandamiento. Entonces muchas veces son nuestras palabras las que cuando predicamos el Evangelio de las Buenas Nuevas, hablamos de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Y eso fue lo que luego cuando resucitó, les dijo Jesús a sus discípulos, sí, predicad las buenas nuevas, el Evangelio. Y todo aquel que crea, ¿será qué? Salvo. Entonces ese concepto, esa ética de Jesús, ¿no? De no decir que era hijo de Dios siendo hijo de Dios, ¿de dónde sacaba? ¿De dónde entendía? ¿De dónde él eh, tenía tan clara esa convicción? Era no dudaba entre dos pensamientos. La única manera de encontrar esa convicción es pasando tiempo con Dios. Buscarlo a Dios, ¿no? En la cita diaria. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra a tu cuarto, cerrada tu puerta, ora a tu papá. Ora a tu papá que está en secreto. Él está ahí. Tu padre está ahí. Uno puede recibir una revelación, puede recibir
muchas otras cosas, pero eso no es lo grandioso. Lo grandioso es que lo conoces a Él, que pasas tiempo con Él. Lo grandioso es que Él te ve y Él te observa hasta lo más profundo de ti. ¿A qué has venido? ¿Has venido para conocerlo o has venido por tus necesidades? ¿Mm? ¿Son las necesidades las que te traen a Dios para que Él supla tus necesidades o has venido para conocerlo a Él? Sabiendo que Él tiene cuidado de ti, que Él sabe qué es lo que necesitas y te da lo que necesitas antes que tú te lo pidas. ¿Acaso los padres están esperando que los niños de pecho, los niños pequeños, le pidan leche, pan, le pidan su papilla, le pidan pañal, le pidan cuna? No. Antes que necesite, ya están preparando lo que necesita el bebé. ¿Le darán Coca-Cola? Digo, ¿le darán gaseosa al niño? Algunos padres hacen eso. Sí. Pero un padre que sabe que la Coca-Cola es dañina, ¿no? No le da su fórmula, su leche, ¿no? Porque eso es lo que necesita. Y muchas veces la gente se queja de lo que le está dando porque considera que necesita lo que el otro está tomando o lo que el otro tiene, ¿no? Cuando sucede eso, cuando tú crees que Dios está ocupado, que Dios no se enteró de lo que te está pasando, que Dios no está al tanto de tus retos, de tus circunstancias adversas, cuando tú crees que Dios no está al tanto y que no tiene cuidado de ti, es cuando nos acercamos a Él para pedirle nuestra necesidad. Y Dios ya suplió lo que tú necesitas para el día. Él ya suplió. Me falta para la comida, me falta para esto, me falta para el otro. Eso es lo que tú necesitas. Esfuérzate y sé valiente. Efesios 5. Efesios, a ver dónde está Efesios. Acá está en Filipenses. Acá está Efesios. Efesios 5, 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En el 20 dice, de Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias, ¿qué? Por todo al Dios y Padre. Dando siempre gracias. ¿Por qué? Por todo. Por todo. Si no tienes trabajo, te han despedido, gracias Señor. Tú sabes qué necesito antes que yo te lo pida. Sal y busca otro. Esfuérzate así como las aves. Las aves no están, agarran, Dios dice la Biblia, dice Jesucristo, que seamos semejantes a las aves, que el Padre los alimenta. ¿Pero acaso alguna vez has visto a Dios dándole de comer a un pájaro? ¿Has visto a Dios agarrando y al lado de un nido y echándole comida al ave en la boca? Las aves se levantan temprano, mueven sus alas, comienzan a aletear, comienzan a buscar comida, comienzan a construir su casa, comienzan a buscar, están atentas de los depredadores. Nunca he visto yo un ave que Dios la alimente. Pero Dios ya puso en su ADN, en sus genes, Dios ya puso la capacidad de volar, los ojos para ver, los oídos para escuchar al enemigo.
Ya puso todo en su cuerpo, sus patas para posarse, su cola para poder moverse en el aire hacia las direcciones. Es decir, puso todo. A eso se refiere Dios, que su Padre las alimenta. Dios a ti te ha puesto de todo, 100.000 millones de neuronas, manos, pies, un estómago, un hígado, órganos, riñones, piernas. ¿Alguno está fallando? Dale gracias a Dios, gracias Señor. Y lucha, pelea, levántate. Averigua cómo puedes limpiarte por dentro. ¿Acaso cuando estamos sucios por fuera, estamos carcosos así, sudosos? ¿Acaso no vamos y nos bañamos para que esté nuestro cuerpo fresco, limpio? ¿Y por dentro tampoco no vamos a hacer lo mismo? ¿Cuál es la diferencia de afuera a de adentro? Es un cuerpo. Necesita mantenimiento. Necesita cortarnos el pelo. Necesita utilizar, si no vemos, lentes. Necesitamos limpiarnos los oídos. Necesita mantenimiento el cuerpo. Si tienes cuerpo, tienes más, agradece a Dios. Tengo un brazo, agradece a Dios. Eso es lo que necesitas. Tu Padre sabe qué es lo que necesitas antes que se lo pidas. ¿Qué padre? ¿Qué padre? ¿Qué padre? ¿Qué padre? Si su hijo le pide pan, si su hijo le pide pan. En mi casa, mi bebé se levanta. Yo ya he trabajado un día anterior, días anteriores, me he esforzado. Ella me pide, pero yo ya tengo el dinero. Compro el pan, compro lo que tengo que comprar, al desayuno, para su almuerzo, para su cena. Entonces, si los hombres, siendo malos, anticipan, saben qué es lo que necesita la criatura, mi hija tiene 5 años, yo no le voy a dar, decir, una pistola. Ella no necesita eso. Yo no le voy a dar un celular. Ella no necesita eso a esa edad. ¿Entienden? Entonces, lo que nosotros ahorita tenemos que darle gracias. Por eso dice Pablo en Efesios 5:20, dando gracias a Dios que en todo. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que se lo pida. Antes que se lo pida. Antes que se lo pida. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él es Jesús el Cristo. Señores, hoy en la noche les espero en Cita con Dios. Cita con Dios es un programa en la cual nos inspiramos, nos motivamos, nos instruimos, buscamos argumentos, sustento, base, buscamos principios de parte de Jesucristo, porque Jesucristo le preguntan, ¿y cómo debemos orar? Enséñanos a orar. Y Jesús dijo, cuando ustedes oren, oren así. Él da el protocolo, da las bases, da qué es lo que tienes que decir y qué es lo que no tienes que decir al entrar a esta cita, que es la más importante del día, la más importante de la semana, del mes, del año, la más importante de tu vida, con el personaje, con la persona más importante del universo, tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en el secreto, te recompensará en público. Entonces, hoy en la noche nos vemos en Cita con Dios. Hoy estuvimos con el programa Amasando la Palabra, que llega gracias a la cortesía, a la misericordia, al amor y a la fe de el Cristo, el Hijo del Dios viviente, de nuestro Padre, nuestro que está en el secreto. Muchas gracias, tengan todos muy buenos días, que tengan un excelente día. Hasta pronto en Amasando la Palabra. Y estos videos lo puedan poder ver en YouTube, ahí en el link del TikTok, que está en TikTok, ahí hay un link de YouTube, ahí están todos los videos
si quieren verlos, quieren repasar los temas anteriores, porque los temas, yo hago una pequeña introducción, pero tocamos así, el tema lo tocamos 30, 40 minutos, o 20 minutos, según el tiempo que el Espíritu Santo nos permita y nos vaya instruyendo, porque aquí aprendemos todos. El único intérprete de las Escrituras es el Espíritu del Dios viviente. Muchas gracias, hasta pronto.